Somos los occidentales unos seres esquizofrénicos, divididos entre, por un lado, lo matrístico y lo patrístico. Somos unos seres bien curiosos los occidentales, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, digamos, nosotros crecemos en lo que, si tú lo miras y escuchas bien te das cuenta, cada vez menos, ¿eh? Porque hay continua presión para transformar ese espacio de la infancia matrístico en un espacio matriarcal, de control. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, que los niños tienen que dar examen para entrar al jardín infantil, que los padres se empiezan a preocupar de la competencia y tienen que saber competir porque después van a competir. Entonces tiene todo el discurso del ser, de la cultura patriarcal metido o metiéndose en las relaciones de la infancia. Si tú en el colegio le dices al niño, si usted, señora, señor, papá, mamá, lo que ustedes tienen que ser es amorosos con el niño. Sí, pero es que entonces se sube la cabeza, desconfianza. Pero si yo le enseño solamente a colaborar, después van a tener que competir, desconfianza. Eso tiene que ver con la cultura patriarcal. Entonces esta esquizofrenia nuestra, que aparecía en la adolescencia, está siendo empujada a la infancia. Y yo pienso que todo este incremento de la criminalidad juvenil tiene que ver con eso. Yo pienso que hay un solo factor fundamental en la expansión de la criminalidad juvenil, y es la penetración de la cultura patriarcal a la infancia, que separa a la mamá y al papá como acogedores, como un espacio que acoge a los niños donde ellos pueden crecer en confianza consigo mismos, y los pone en un espacio de competencia o abandono. Por ejemplo, esto de que la mujer tenga que trabajar es una ruptura del espacio matrístico de la infancia. Y entonces los niños no solamente crecen abandonados, por así decirlo, de una presencia, sino que de un espacio psíquico. Y lo que ven es todo en lucha. Los papás se gritan, mamá, papá, se pelean en la televisión, agresión, se pelean, y entonces crecen viéndolo todo en términos de agresión y apropiación. El lado oscuro, la sombra, como decía Jung, ha sido escrito por el psicoanálisis, pero no es también una realidad constitutiva, humana, profundamente humana, que está en el inconsciente, que tiene que ver con miedos, con terrores atávicos, con lo oscuro, digamos. ¿Cómo negar lo oscuro? ¿No es peligroso también negar esa dimensión humana? No, por supuesto que no hay que negar nada. El problema es que lo cultivas o lo miras y desde la reflexión escoge otro camino. Si el niño no nace en la agresión, si el chupar la teta de la mamá no es un acto agresivo, se come a la mamá pero no es agresión. En el momento en que yo, mamá, pienso que este ser me está comiendo y que es una agresión, entonces mi relación es esa y me comporto de esa manera. Pero al mismo tiempo yo puedo cultivar la agresión. Por ejemplo, la cultivamos cuando hablamos de competencia. Puedo cultivar la mentira, la cultivamos cuando hablamos de la imagen, como la imagen de Chile. No nos preocupa Chile, nos preocupa la imagen. ¿Qué imagen vas a presentar? No me preocupa la persona, me preocupa cómo va a aparecer. Las imágenes siempre son mentirosas. Justamente son imágenes porque no son la presencia. Entonces, nosotros tenemos elementos biológicos para la agresión, pero no nacemos en la agresión. Sí podemos cultivar la agresión y pertenecemos a una cultura que cultiva la agresión. ¿Qué es lo más profundamente humano? La dimensión biológica de ser un mamífero. ¿Dónde nace específicamente lo humano? La dimensión, todas las del lenguaje y la emoción. Explica un poco cómo se da ese... ¿Dónde el hombre empieza a ser hombre, digamos? Yo pienso que lo humano surge con el lenguaje. Somos mamíferos, somos bípedos. Ha habido otros linajes de mamíferos bípedos, primates bípedos. Pero nosotros pertenecemos a un linaje en el cual surge el convivir en el lenguaje como un modo de convivir en las coordinaciones del hacer. Y eso es posible en un espacio íntimo. Surge con la familia, que hace posible el tener un espacio de haceres en los cuales los coordinamos nuestros haceres y coordinamos nuestras coordinaciones de haceres, y esto es aprendido por los niños y es conservado de una generación a otra. Y el devenir evolutivo se hace en torno a eso. Y esto tiene que haber ocurrido poco más de 3 millones de años atrás. Entonces allí comienza el linaje humano. Ahora, los humanos modernos, claro, somos el presente de una historia de muchas transformaciones. En el momento en que eso ocurre, el tamaño del cerebro de nuestro ancestro habrá sido 450 centímetros cúbicos y el actual es 1450 centímetros cúbicos, 3 veces más. Y esto tiene que ver con esta historia de seres en el lenguaje. Este cerebro famoso
no crece en la manipulación, crece en la convivencia. Y en la convivencia consensual, en el placer de una convivencia en el cual las cosas van surgiendo en el hacerlas juntos. Fíjate que es interesante. Nosotros nos encontramos con este maravilloso cerebro y lo podemos usar en distintas direcciones. Para lo tecnológico, para lo filosófico, para lo matemático, para la agresión, para la colaboración. Pero qué camino seguimos depende de nuestro emocional. Entonces, como mamíferos somos, por supuesto, animales emocionales. Es cierto cuando alguien dice, claro, lo emocional tiene que ver con la relación materno-infantil, pero no solamente. Pero en la relación materno-infantil, por supuesto, lo que es fundamental es el amor, no la agresión, no el control. Hoy en el mundo se ha avanzado en relación a esto, por lo menos en algunos discursos oficiales, en rescatar la diferencia, en rescatar a las minorías, en rescatar lo femenino. Pero surge también en Estados Unidos por ahí un libro en que se dice que lo masculino ha sido de alguna manera degradado, o lo masculino está en retirado, lo masculino está... ¿Qué pasa con lo masculino? No, yo pienso que cuando yo era chico a mí me gustaba jugar con las niñas y me decían mariquita. Y yo decía, no, todas las cosas que yo hago son de hombre, porque mírenme, me bajaba los pantalones y mostraba mi pene y mi genital. ¿Ah? O sea, si tengo esta estructura biológica, no lo decía en estos términos últimos, pero soy hombre. Por lo tanto, todas las cosas que yo hago son masculinas. El problema con ver la degradación de lo masculino tiene que ver con que esta cosa patriarcal del control, de la autoridad, pueda estar desdeñada o negada porque es destructora. Y aparezca esta otra cosa que acoge. Yo distingo entre papá y padre. El papá es como la mamá. Si hay papá, por supuesto que es absolutamente necesario porque es acogedor, es una mamá masculina. Y esta mamá masculina, si por alguna circunstancia la mamá femenina desaparece, es mamá completamente. Pero el padre es una figura de la cultura patriarcal. Es autoridad, es control, es exigencia. Y este padre de nuestra historia, digamos hasta hace 40 años atrás, estaba en un conflicto. Por un lado quería ser papá, acogedor, pero por otro lado tenía que ser padre, porque tenía que representar la autoridad. Así que él estaba en conflicto. Así cuando digo yo que si no hay papá y no se le dice al niño, pobrecito hijo mío, no tienes papá, no hay conflicto, no quiero decir que el hombre, como ser que está con el niño, no sea fundamental cuando está con el niño. Pero supongamos que una mamá abandona a su hijo y lo tiene el papá. Si yo le hablo todo el tiempo a este niño, pobrecito hijo mío, que te abandonó la mamá, por supuesto la ausencia de la mamá es una cosa gigantesca. Pero si no hago eso, yo puedo explicar respetuosamente por qué no está la mamá. Y esto puede ser un saber sin ser un sufrir. Pero depende de qué es lo que estamos cultivando en la relación. Cuando